Capítulo 11. Persona jurídica. 11.1. Aproximación al concepto de persona jurídica. 1 de enero de 2011. Su significación básica. Auschwitz. Hemos visto en el tema anterior el concepto de persona, referido, primariamente, al individuo o ser humano, es decir, a la persona física. En ese supuesto nos encontramos. Vamos con el dilema doctrinal, dependiente, de la posición ius filosófica adoptada. Acerca de si el derecho debe limitarse, según las corrientes naturalistas, a reco. No use, o meramente, constatar la condición de persona que per se le corresponde al individuo, de acuerdo con su dignidad, o bien si el derecho, de acuerdo con las posiciones positivistas, otorga o concede dicha condición dependiendo del cumplimiento de los requisitos que requiera el orden jurídico en cada momento histórico. Este debate es obvio que no procede en el supuesto de que el derecho confiera personalidad a determinados entes sociales. Resulta de todo punto evidente como, en este supuesto, nos hallamos ante una categoría estrictamente jurídica. Así, es siempre el derecho vigente, el orden positivo, quien decide a qué entes les otorga o concede la condición de persona y, por tanto, la personalidad y derivada de la misma. La capacidad jurídica, en el sentido de ser titular de derecho y obligaciones. Desde esta categoría de persona jurídica, puede constatarse que no toda persona es ser humano. Es fácil comprender cómo el derecho en su genuina manifestación está hecho a la medida del individuo. En este sentido debe entenderse la afirmación de Hermogeniano: todo el derecho ha sido constituido por causa de los hombres, hominum causam meius constitutum sit, pues el orden jurídico tiene en el ser humano su destinatario, en su condición de ser social. Ahora bien, en cuanto tal, al momento en que una sociedad evoluciona de sus formas más primitivas, los seres humanos se reúnen para alcanzar fines comunes. Esta tendencia provoca que el individuo ya no es el único sujeto y actor de la vida social, sino también que los entes que operan con cierta autonomía respecto de su propia creación o configuración. Así, desde etapas muy tempranas pronto se siente la necesidad de regular actividades de ciertos entes o cuerpos sociales. Han surgido en este sentido las personas sociales, después denominadas personas morales, y ya son los antecedentes que pueden descubrirse y deben reconocerse para arribar con solidez a la comprensión de la actual formulación del concepto de persona jurídica, siendo pues la cuestión de la persona una de las más conflictivas y procelosas categorías de la ciencia jurídica. Su concreción en la variante de persona jurídica ha sido una de las definiciones conceptuales que más inconmensurables esfuerzos exigido a los estudiosos del derecho positivo y que más especulaciones ha generado a los filósofos del derecho, desde la antigüedad hasta nuestro tiempo. De entre las aportaciones que los estudiosos del derecho han formulado en el proceso de conformación de esta categoría tardía, entiendo que ocupan posiciones destacadas la doctrina canonista medieval, el humanismo jurídico del siglo XVI, la escuela española de Salamanca y la dogmática alemana pandectista del siglo XIX. Así, la realidad de la persona jurídica ha sido caracterizada como una ficción como una categoría formal en la que el sujeto del derecho sería un ente social al que el orden jurídico le conforma como instrumento y le dota de personalidad. Y ello se debe a la necesidad de satisfacer exigencias derivadas del bien común, consistentes en la protección del interés público y asimismo en la conveniencia de otorgar amparo a necesidades sociales, derivadas de justos intereses privados o particulares. El mundo romano y su genial derecho no ilega a formular una categoría de persona jurídica, entendida con el contenido y extensión que hoy conocemos. Pues la mente referirse al otorgamiento de ciertas capacidades a determinados entes. La cuestión de la naturaleza de estas personas sociales es pues problema de compleja concreción en el ámbito del derecho romano. 2 de enero de 2011. Sus precedentes en derecho romano. Enmarcado en esa categoría abstracta, la doctrina romanista procedió a distinguir entre universitas personarum, como agrupaciones de personas, y universitas re como concentración de cosas o patrimonios. Las primeras serían hoy, básicamente, las denominadas asociaciones civiles y las sociedades mercantiles, y las segundas se identificarían con las fundaciones. De entre los precedentes romanos de las primeras, las más importantes serían las reconocidas por el propio Aius debido a la realización de una actividad que presentaba un interés general, digno de reconocimiento. Así, las denominadas corporaciones, corpora, a las que se reconoce y otorga determinadas capacidades de actuación jurídica, son las que más se aproximan al actual concepto de persona jurídica. Junto a ellas, surgieron también en Roma y tuvieron un cierto reconocimiento de actuación jurídica, las asociaciones privadas, que se constituían sobre la base de un convenio o pacto de confianza, libremente acordado por las personas asociadas. Se instituyen, por tanto, como consecuencia del acuerdo adoptado por los OCI, que se unen para alcanzar fines de utilidad común. La principal diferencia entre asociaciones públicas y privadas sería su causa generadora. Así, en las públicas o corporaciones, su nacimiento está en el propio orden
jurídico, mientras que las privadas encuentran su origen en la voluntad de los socios. En cuanto a la otra categoría mencionada, las fundaciones, existieron también aproximaciones en el mundo romano como los patrimonios adscritos a un fin. En ellas, es a la propia, masa patrimonia, conjunto de bienes, a la que se le reconoce personalidad jurídica. También esta categoría se intuyó en el mundo romano y existieron supuestos que se conforman como precedentes de la misma, y pueden considerarse punto de partida en su largo y proceloso proceso de configuración. 11.2 Las corporaciones en Roma. Enmarcado en el concepto de asociación corporativa, el Populus Romanus constituye el ejemplo más acabado de aproximación a la personalidad jurídica. Es la personificación de la comunidad política romana. En el mundo antiguo, un sector de la doctrina entiende que no puede hablarse de Estado sin caer en un anacronismo, pues la formulación de su noción, tal como hoy la conocemos, debe referirse a la edad moderna, sobre todo, a la construcción doctrinal debida a Locke, Montesquieu, Tocqueville, y Kant. Otros, sin embargo, se utilizan esta denominación para la edad antigua, explicitando sus diferencias. El Populus Romanus es una entidad sociopolítica que agrupa ciudadanos romanos, con independencia de su contingencia histórica, pues, se va renovando y al tiempo permanece inalterado. No alcanzó a ver su caracterización diferencial como persona de derecho público y de derecho privado. De la capacidad jurídica del populus destacaríamos la titularidad del conjunto de fos que componen el patrimonio público, aerarium, que se configura como una tes pública. Puede, asimismo, aceptar herencias y legados. La alta administración y control último del aerarium populi romani correspondió en la República al Senado. Cuestores y censores poseen funciones de disposición y custodia más inmediata. Entre estas destacan las de enajenación de bienes públicos, arrendamientos del ager publicus, otorgamiento de concesiones sobre bienes o servicios públicos a particulares, cobro de créditos en favor del populus a través de la venta, en pública subasta, de los bienes de los deudores, etc. Desde el Principado, junto con el aerarium se configuran otras cajas públicas administradas por el príncipe, que termina por sustituir a aquel. Se denominan fiscas caesaris 2, cajas públicas, diferenciadas, una perteneciente al patrimonio familiar del emperador y otra al patrimonio público administrado por su cancillería. Las constituciones imperiales aluden al fisco como una entidad similar a las universitas rerum, antecedente de las fundaciones, si bien ello es dudoso debido a los numerosos privilegios legales que se le otorgan. Junto al Populus Romanus, y en imitación a él, otro ejemplo de aproximación a la persona jurídica fueron las ciudades, civitates. Dentro de su amplio puede distinguirse entre las colonias, coloniae, que inicialmente eran ciudades de nueva planta que se nutrían de veteranos, licenciados del ejército, y los municipios, municipia, que eran núcleos de población preexistentes a la conquista militar, que recibían un estatus singular en virtud de la aprobación de una ley municipal. Unas y otras se organizaron a imagen de la propia ciudad de Roma y contaban con un patrimonio de bienes, derechos, administrado por sus magistrados. 11.3 Los colegios romanos. 1 de marzo de 2011, su realidad jurídica. Los colegios, Caligia, se les reconoce una cierta personalidad jurídica. La República, sobre todo la de los siglos Y y AC, tuvo una vida asociativa muy rica. El Senado asumió distintas competencias en relación con su constitución y actividad en la ciudad de Roma y los gobernadores para las asociaciones que radican en territorio provincial. No obstante este control senatorial, rigió en la práctica un principio amplio de libertad de asociación, con la única limitación obvia de que su actividad no fuera contraria a las leyes y la regla de no entrometerse en sus acciones, salvo cuando gravísimas causas lo requiriesen. Un ejemplo excepcional de prohibición de las actividades de una asociación, lo encontramos en Al Senatus Consultum de Vaccanalibus del 186 AC, que prohibió las ceremonias orgiásticas de culto al dios Baco, por entender que atentaban gravemente contra los valores esenciales de la civilización romalia, representados en las mores maiorum y ponían en riesgo sus más sólidos cimientos. Los Caligia eran fundados por acuerdo de sus miembros, siendo preciso al menos 3. Debían elaborar su propio estatuto, lex collegi, por el que se establecían derechos y deberes de sus miembros, los requisitos para la admisión de nuevos asociados. Y se regulaba la actividad asociativa. Marco Aurelio se les permitió manumitir a suces, poseían bienes propios y desde clavos y se les posibilitó ser destinatarios de un legado, tenían capacidad de privación de derechos sociales, y barra diagonal o expulsión de un socio por incumplimiento de sus deberes. Y podía ser demandado por un socio upe sus herederos en determinados supuestos. Por ejemplo, si un colegio funeraticio no sufragaba los gastos de honras fúnebres de sus miembros. 2 de marzo de 2011, su tipología.
Da entre los distintos tipos de colegia que surgieron en Roma y se caracterizaron por su actividad, destacan los siguientes. Colegios religiosos, que tenían como fines principales organizar el culto público a determinadas divinidades oficiales. Res. Colegios. Asus. Funerarios que tenían como fin proporcionar unas decorosas honras fune asociados, así como organizar el culto a los difuntos. Duación. Colegios. Por. De militares. Estuvieron prohibidos los colegios de oficiales de alta gra considerar que podrían suponer un peligro para las enermitieron estabilidad política. Inferiores. Asociaciones de militares subalternos, como centuriones y categorías. Colegios de jóvenes, con finalidades lúdicas, tales como la organización de fiestas juegos. Las. Colegios. 2. Políticos, antecedentes de los actuales partidos políticos. En la República formaciones más importantes que presentaban candidatos a las son en magistraturas. Vilitas. Partido. El primero. De los populares y el de los optimates. Este era representaba la nuez de estrato y tendencia más populista. Julio César, pertenece a una familia aristocrática, la gens Julia, pero fue líder indiscutible del partido de los populares. Colegios profesionales, ciertas profesiones y oficios, que tenían gran influjo en la vida social y económica en la República, tuvieron su propio colegio, así, los panade. Ros, bataneros, orfebres o los armadores dedicados al transporte marítimo. Al principio. Primera inscripción fue libre, no requiriéndose la misma para ejercer la actividad profesional. Al final del imperio se imponen intereses corporativistas y se lega un régimen previo a los gremios medievales en los que la inscripción era preceptiva. En la época posclásica se reconoció también cierta personalidad a la Iglesia, así se sumó a numerosas instituciones, promovidas por ella, dedicadas a fines de beneficencia y educación. 114. Las FUNDAC y ONSN en Derecho Romano. Por lo que se refiere a los antecedentes romanos de nuestras actuales fundaciones lo encontramos, en cierto sentido, tratamiento jurídico al patrimonio hereditario. Desde que fallece su titular hasta es aceptada por el heredero. Se entendía que la herencia estaba yacente, hereditas yacens, pues no tenía un dueño determinado y era objeto de apropiación por quien sería su nuevo titular. Otro antecedente son las fundaciones sepulcrales basadas en el aius sepulcri, para cuidar los lugares de enterramiento y depósito de las cenizas, desde fines del siglo ya. Se extiende la costumbre de habilitar determinados terrenos para tal fin y vincular fondos colindantes destinados a cubrir, con su cultivo, los gastos de conservación de locus religiosus constituido. A estas fundaciones a veces se les otorgan legados de importantes sumas de dinero, siendo así patrimonios adscritos a un fin. Otro antecedente son las fundaciones, constituidas por Nerva y Trajano, para atender las necesidades de niños huérfanos y de familias necesitadas, recibieron importantes legados y donaciones que se destinaban a atender las necesidades de estos infantes. Este precedente pagano engarza muy bien con las fundaciones Pia Causa Eo. Desde el siglo V surgirán y se generalizarán en el mundo romano, fruto de la influencia de los principios y la doctrina de la religión cristiana. En un principio, estas fundaciones se integraron en la personalidad jurídica de la propia Iglesia. Más tarde, se constituyeron como entes con personalidad independiente de la concreta institución eclesial o monacal a la que el fundador había constituido como fiduciario. En este sentido, puede decirse que fueron consideradas como auténticos patrimonios adscritos a un fin de caridad que, a pesar de ser confiadas a un convento o una iglesia particular a la que se cedía su administración, no llegaba a confundirse con ellos, poseyendo, por tanto, una cierta independencia jurídica. 11.5. Asociaciones y fundaciones en la actualidad. 115.1. Asociaciones. Apunte metajurídico. La voz sustantiva, asociación, proviene del verbo, asociar, que encuentra su etimología latina en asociare compuesto de la preposición ad unidas o usias, que significa unirse o agruparse con otro colega o compañero, para alcanzar una fin común. El diccionario de la RAE señala como primer significado, acción y efecto de asociar o asociarse, siendo el segundo el que nos facilita su concepto para lengua en el ámbito del derecho, conjunto de los asociados para un mismo fin y, en su caso, persona jurídica por ellos formada. El término asociación se utiliza lingüísticamente con una doble semántica. Su primer significado se emplea para referirse a las entidades sociales en sí mismas. El segundo, es el adjetivo o contenido de un derecho fundamental mayor que reconocido por todos los ordenamientos contemporáneos en nuestro entorno cultural. Es el derecho de asociación, que es innato a la esencia del propio ser humano. Por ello suele considerarse un derecho natural, o un derecho subjetivo de carácter fundamental. Expresa su anhelo que deviene auténtica necesidad de reunirse con otras personas a fin de conseguir, desde el trabajo, la cooperación, en suma mediante el concurso recíproco de todos los asociados, propósitos o realidades que no sería capaz de
Grar por sí solo, es lógico que el ordenamiento jurídico reconozca este derecho y que, al tiempo, regule las asociaciones que pudieran derivarse de su efectivo ejercicio. Las únicas limitaciones que cabe imponer al mismo es que la finalidad perseguida esté dentro del marco legal. Sociedad en general se enriquece con la acción desarrollada por las asociaciones. Pues el progreso del ser humano se debe a su acción individual junto a su participación con otros en entidades sociales que pretender conseguir beneficios a sus asociados que son parte del cuerpo social. Las asociaciones son pues manifestación o encarnación de la tendencia congénita al individuo a la convivencia con otros, pero no solo pues esa inclinación a reunirse o relacionarse en las asociaciones se sustenta en un espíritu solidario que en su estado más puro se traducirían en la necesidad de ayudar y ser ayudado en la consecución de sus necesidades materiales o de sus más preciados ideales. 2 de mayo de 2011, apunte normativo als Bereninae nor el vitiao teneoau. El derecho considera a las asociaciones desde una doble perspectiva, como con trato, o como ente, o persona jurídica. En el primer caso, se trata del contrato de sociedad, regulado por nuestro Código Civil y con manifestaciones muy variadas y plurales en la legislación mercantil codificada y especial, que tienen una finalidad lucrativa. Nos referimos aquí a las asociaciones que persiguen fines que no consisten en un beneficio económico. Estos pueden ser de mera comunicación y relación social, profesionales, deportivas, culturales, de defensa de un bien material o incorpóreo, u de promoción de un ideal o proyecto, de investigación y de cualesquiera otros fines lícitos que se incardinen dentro de las prescripciones legales. Derecho cero de asociación no llega a consolidarse como un derecho fundamental en LOS términos que hoy se le reconoce, hasta después de la Segunda Guerra Mundial. A principios del siglo XIX se inicia una tímida regulación que presenta importantes limitaciones y cautelas con un fuerte control gubernativo. Entre su reconocimiento en textos internacionales, merecen ser destacados, el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, que refiere su vertiente positiva y sus limitaciones, el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966 y el artículo 11.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, de 1950. El Código Civil en su libro I, de las personas, título I, del nacimiento y la extinción de la personalidad civil, reconoce, en el párrafo 1 grados del artículo 35, personalidad jurídica a los entes de interés público, son personas jurídicas, las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la ley. Su personalidad empieza desde el instante mismo en que, con arreglo a derecho, hubiesen quedado válidamente constituidas, y en su párrafo 2 grado la concede a los desinterés particulares. Las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las que la ley conceda personalidad propia, independiente de la de cada uno de los asociados. Respecto de estas, el Código remite su régimen jurídico común, a las disposiciones que en el mismo se refieren al contrato de sociedad. La capacidad civil de las personas jurídicas se deja a expensas de lo dispuesto en su Constitución, según dispone el artículo 37, la capacidad civil de las corporaciones se regulará por las leyes que las hayan creado o reconocido, la de las asociaciones DOR, sus estatutos, y las de las fundaciones por las reglas de su institución, y en cuanto a su capacidad de obrar, es decir, aptitud para disponer de los bienes y derechos de los que es titular, contraer obligaciones y ejercitar acciones siendo parte en litigio, se señala el siguiente artículo: las personas jurídicas pueden adquirir y poseer bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles o criminales. El artículo 993 reconoce su capacidad para adquirir por sucesión, mortis causa. Por último, en esta somera exposición, en el título y del mismo libro, titulado, de los españoles y extranjeros, se refiere, en su artículo 28, los requisitos exigidos para concederles la nacionalidad española. Las corporaciones, fundaciones y asociaciones, reconocidas por la ley y domiciliadas en España, gozarán de la nacionalidad española, siempre que tengan el concepto de personas jurídicas con arreglo a las disposiciones del presente código. En la historia de nuestro constitucionalismo el primer texto que reconoce este derecho es la de 1869. Con posterioridad se recoge en la Constitución de 1876, que da lugar a la primera disposición que enuncia su desarrollo legislativo en la Ley de 12 de julio de 1887. Por su parte, la Constitución de 1931 reconoce, con mayor amplitud y sin recelos, el derecho de asociación en el mismo precepto, artículo 39, que el dicho de sindicación. En la actualidad se encuentra consagrado en el artículo 22 de la Constitución de 1978, que señala: se reconoce el derecho de asociación. Las asociaciones que persigan fines o útiles en medios tipificados como delitos son ilegales. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. Además de esta proclamación de carácter general, el texto constitucional entiende como asociaciones de especial relieve social, algunas que contempla a lo largo de su articulado, con una específica identificación y concreción. Así, los partidos políticos, mencionados en el artículo 6,
los sindicatos, en los artículos 7 y 28, las confesiones religiosas en el artículo 16, las asociaciones de consumidores y usuarios, recogidas en el artículo 51, y las organizaciones profesionales contempladas en el artículo 52. Actualmente las asociaciones están sometidas a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación. El acto de su constitución debe expresar la voluntad de asociarse, exigiéndose 3 o más personas como en Roma, la fijación de sus fines, la organización de la vida asociativa y de su régimen interno. Se proclama así el derecho de autoorganización, sin injerencia previa gubernativa y solo con el límite del control judicial, en el supuesto de que proceda. Para su constitución se requiere otorgamiento, en documento público o privado, del acta fundacional y de sus estatutos. Desde ese mismo momento la asociación adquiere personalidad jurídica y capacidad de obrar. Su inscripción en el registro correspondiente no presente carácter constitutivo, sino solo de publicidad respecto de terceros, siendo esta una garantía tanto para quienes acuerdan relaciones jurídicas con ella, como para la propia asociación y sus miembros cuando operan en el ámbito social con trascendencia jurídica. De entre su articulado algunos de sus preceptos son orgánicos y de aplicación directa a toda asociación, aunque está presente un régimen jurídico propio. Otros, la mayoría, tienen carácter supletorio y opera, en consecuencia, como régimen común respecto de la normativa específica que regula las asociaciones de especial relieve, ya mencionadas y cualquier otra regulada por una ley especial. 3 de mayo de 2011, fundaciones. La voz fundación encuentra su raíz etimológica en latín fundatio. El diccionario de la RAE señala en su primera acepción, acción y efecto de fundar, siendo considerada a continuación como principio, erección, establecimiento y origen de algo. Es la tercera acepción la que más nos interesa al decir, persona jurídica dedicada a la beneficencia, ciencia, enseñanza o piedad, que continúa y cumple la voluntad de quien la erige. A través de su constitución se proporciona una vía jurídica para dar vida y erigir un ente capaz de permanecer en el tiempo, cumpliendo la voluntad de su fundador. Su concepto y contenido jurídico fundamental ha sido labor desarrollada, de forma especial por la doctrina canonista, sin perjuicio de las aportaciones que también ha proporcionado la civilista. A partir del siglo XULL se incrementa la intervención de la administración pública en su regulación y en el control de su actividad para que cumpliese la efectiva utilidad pública que se le requería. Esta característica se refiere con distintas denominaciones, de contenido similar, cuando no idéntico. Así se habla también de interés general o interés social. Que el derecho reconozca la personalidad jurídica de una fundación se precisa como requisito imprescindible, la existencia de un patrimonio inicial que normalmente es dispuesto por su fundador, que suele ser un filántropo motivado, en general, por una finalidad altruista que pretende la consecución de satisfacción de ciertas necesidades sociales. En este sentido se precisa un conjunto de bienes que pasan a pertenecer al propio ente autónomo creado sobre esa masa patrimonial. Esta tiene que quedar sometida, en exclusiva, a la consecución del fin establecido por el fundador y tener entidad para alcanzarlo. Su órgano de gobierno se denomina patronato. Por lo que se refiere a su regulación en el Código Civil nos remitimos a los artículos que hemos referido en el epígrafe anterior, al ser su regulación general para corporaciones, asociaciones y fundaciones indistintamente. El artículo 34 de la Constitución de 1978 reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley. Esta afirmación constitucional excluye a aquellas fundaciones que no persigan fines de interés general. Esta exigencia que requiere su adscripción al concepto de utilitas públicas ha sido tradicional en la historia sociojurídica de las fundaciones desde la antigüedad hasta tiempos recientes. Queda pues fuera de su marco legal, posibilidad de crear fundaciones empresas que como realidad relativamente reciente, en sus diversas variantes, poseen una importancia considerable en otros países. Además este derecho, a diferencia del de asociación, anteriormente analizado, se encuentra recogido en la sección segunda y no en la primera, capítulo y del título y de la Constitución. Y por ello no está protegido por la eventual tutela a través del ejercicio procesal del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. En este sentido se considera un derecho fundamental de segundo grado. Otra diferencia básica respecto al derecho de asociación es que en el caso de las fundaciones el ejercicio del derecho de las personas a su elección se considera por el Tribunal Constitucional como una manifestación de la autonomía de la voluntad respecto de los bienes, por cuya virtud una persona puede disponer de su patrimonio libremente, dentro de los límites legales establecidos, es decir, se pone el acento en la disposición de unos bienes o un patrimonio y no en la facultad del ser humano de relacionarse con los otros. En 1994 se promulga la Ley 30, de 24 de noviembre, con el específico propósito de promover aportaciones de particulares a todo tipo de personas jurídicas, y no solo a las fundaciones, que persigan finalidades de interés público o social. En este sentido se conceden diversas ventajas de carácter impositivo fiscal a las mencionadas contribuciones económicas. Con posterioridad se regulan las fundaciones en muchos de los estatutos de autonomía que disponen su competencia sobre ellas mismas cuando radiquen en el territorio de las respectivas comunidades autónomas. Sin perjuicio de estas atribuciones. Art. 149.1.1 grado C, para sentar las bases de una regulación común que posibilite la igualdad en su ejercicio, con independencia de las IUNS, el Estado tiene competencia
Las fundaciones constituidas por la administración estatal se regulan por la ley comunidad en la que se constituyen y opere. 40/2015 de régimen jurídico del sector público. Se permiten en las mismas EIP. Taciones de particulares, sean personas físicas o jurídicas, si vienen por porción no mayoritaria en la masa patrimonial. Esta capacidad del sector público de constituir fundaciones no se basa, de acuerdo. La doctrina del Tribunal Constitucional en lo dispuesto en el citado artículo 34 de la Constitución, sino en su potestad organizativa de acuerdo con el espíritu y puesto por el artículo 103.1 que le invita a realizar todo lo que considere adecuado para una actuación administrativa eficaz. Así ha destacado el Tribunal Constitucional, las fundaciones del sector público constituyen, pues, personificaciones instrumentales que adoptan dicha forma fundacional para la tutela de los intereses públicos que la Administración tiene normativamente encomendados. Las disposiciones adicionales y finales de la Ley 30/1994 excluyen de su coregulador a las fundaciones de patrimonio nacional, ahí las fundaciones públicas sanitarias y respeta, en relación con las mismas, lo dispuesto en los acuerdos de cooperación suscritos por el Estado con la Iglesia Católica y con otras iglesias y confesiones,